Capacidad del corazón para bombear, ¿no es cierto?, la sangre suficiente para las necesidades metabólicas del organismo, o tiene que hacerlo a expensas, ¿no es cierto?, de presiones de llenado elevadas. Esa es la definición de falla cardíaca. Como ustedes ven en los libros hay muchas definiciones, ¿no? Falla cardíaca anterógrada, retrógrada, derecha, izquierda, sistólica, diastólica, con alto gasto, con bajo gasto. Como le digo siempre a los chicos que rotan conmigo, esta división es más que todo una división artificial. Cuando ustedes vean en la práctica que vamos a hablar, los pacientes se presentan de 3 o de 4 formas, y eso es todo, ¿no? Simplemente en el libro se divide de esta manera para que uno pueda, podemos decir, aprenderlo y después sacar sus propias conclusiones. Entonces, cuando hablamos, ¿no es cierto?, nosotros de una falla cardíaca anterógrada, nos referimos a la clínica asociada a lo que vendría a ser el bajo gasto, ¿cierto? Entonces, siempre que describan a un paciente, empiecen ordenadamente, de arriba para abajo. Entonces, falla cardíaca anterógrada, entonces en la cabeza veremos palidez, ¿cierto? Palidez, el paciente puede estar desde somnoliento, desde confuso, soporoso. Seguimos bajando, al paciente lo vamos a ver disneico probablemente, no por congestión pulmonar, sino porque hay mala perfusión de la musculatura respiratoria, y el paciente posiblemente está disneico polineico. Seguimos bajando, es un paciente que va a estar oligúrico. Seguimos bajando, va a ser un paciente que tiene edema de miembros inferiores. Y llegamos a los pies, tiene frialdad distal, cianosis y llenado capilar lento. Entonces es un paciente que tiene clínica de una ICC anterógrada. Pero así como hay ICC anterógrada, también hay retrógrada. Lo más común, ya saben ustedes, la sangre por disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo comienza a estancarse, ¿cierto? Aumenta la presión, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, finalmente congestión pulmonar que puede llevar hasta un edema agudo del pulmón. Y también hay una falla cardíaca congestiva derecha, donde la clínica, creo que también ya la manejan ustedes, ingurgitación yugular, ascitis, hepatomegalia congestiva, oliguria y edema de miembros inferiores, ¿cierto? Entonces tenemos una ICC anterógrada, con toda la clínica mencionada, y tenemos una ICC retrógrada, que puede ser derecha e izquierda, como le mencionamos. Bien, dentro de la falla cardíaca, para la definición también tenemos los criterios de Framingham, ¿no es cierto? Tenemos criterios de Framingham menores y tenemos criterios de Framingham mayores. Dentro de los criterios de Framingham mayores tenemos extractores pulmonares, tenemos edema agudo de pulmón, disnea paroxística nocturna, tenemos cardiomegalia. ¿Qué más? Tenemos la presencia del tercer ruido cardíaco, tenemos ingurgitación yugular, tenemos presión venosa yugular mayor de 16 centímetros de agua, y tenemos también reflujo hepatoyugular. Son los criterios mayores. Los criterios menores son derrame pleural, hepatomegalia congestiva, edema bimaleolar, tos nocturna, disnea de esfuerzo, taquicardia mayor de ¿cuánto? 120. Mayor de 120 por minuto, y lo que puede ser un criterio mayor o menor, que es la reducción de 4.5 kilogramos en 5 días de tratamiento. Puede ser criterio mayor o menor. Entonces necesitamos para el diagnóstico de falla cardíaca, ¿cuántos criterios mayores? 1 y 2 menores. 2 mayores, o un mayor y 2 menores, o 3 menores. ¿Ya? Entonces son los criterios de Framingham para falla cardíaca. Aparte también tenemos una clasificación de la falla cardíaca de la American Heart Association, ¿no es cierto? Que lo clasifica en A, B, C y D. A vendría a ser que el paciente tiene alto riesgo para falla cardíaca, pero no tiene daño estructural. Un paciente que tiene hipertensión arterial, que puede estar iniciando, pero aún no tiene hipertrofia ventrículo izquierdo. ¿Está bien? B es un paciente que ya tiene una cardiopatía estructural, pero que no tiene síntomas. Entonces puede ser un paciente hipertenso que ya tiene HBI, pero no tiene cuadro clínico. C es un paciente que ya tiene daño estructural y tiene sintomatología, ¿cierto?
O la tiene ahorita o ya la ha tenido previamente. Entonces puede ser una cardiopatía hipertensiva en fase dilatada, ¿no es cierto? Que ya tiene disminución de la fracción de eyección. Y el estadio D es un paciente que está en grado avanzado, ¿no es cierto?, de falla cardíaca. Es un paciente refractario a los tratamientos e inclusive a dosis máxima, o requiere dispositivos de asistencia especial, como son dispositivos de asistencia ventricular que, dicho sea de paso, no hay en nuestro medio. Por ejemplo, una cardiopatía hipertensiva donde la fracción de eyección está deprimida severa, menos de 30, y es un paciente que ya no responde prácticamente al tratamiento inotrópico, y después vamos a ver por qué el paciente podría llegar a ya no responder. Entonces el D prácticamente es un paciente en estadio terminal, ¿no? Esos son los 4 estadios de la American Heart Association. Bueno, entonces tenemos definición, tenemos clasificaciones, que ya dijimos que las divisiones son más que todos artificiales para aprender un poco, los criterios de Framingham, la clasificación de la American Heart Association. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de hablar de los patrones de falla cardíaca. ¿No hay? ¿Mota? ¿Tienes alguna mota por ahí? ¿O papel higiénico en todo caso? Pueden haber tres criterios menores sin haber un mayor. ¿Cómo así? O sea, que para entendernos. No, pues por eso. Necesitas cumplir con eso para que hagas un diagnóstico de ICC, ¿no? No, o sea, pero también puede ser tres menores entonces. Pero es bien difícil que no haya un mayor, ¿no? No, un mayor y dos menores. Sí. Bien, miren, los patrones de falla cardíaca, y como los van a encontrar, algo que les quiero decir: un paciente que tiene hepatomegalia congestiva, hay 3 cosas que tiene que tener el paciente. Pregúntenle siempre, ¿ya? Porque a veces yo veo pacientes que llegan con hepatomegalia congestiva de emergencia, tiroxina, levotiroxina, dioxina, T3, T4, bilirrubinas fraccionadas, perfil hepático, virus hepático, cuando el paciente lo único que tiene es una hepatomegalia congestiva. ¿Ya? Entonces tengan cuidado, tampoco hay que exagerar con lo que el paciente ya no necesita. Entonces un paciente con hepatomegalia congestiva te va a hacer 3 cosas. 1, dolor, hipocondrio derecho. Generalmente es un dolor tipo, ¿qué tipo es el dolor? Gravativo o pesadez por detección de la cápsula de Gleason, ¿cierto? Te va a decir eso, te va a decir que tiene náuseas y te va a decir que está hiporexia. Entonces un paciente que tiene hepatomegalia congestiva y te dice esas 3 cosas, tengan por seguro que el paciente sí tiene una hepatomegalia congestiva, y obviamente ustedes lo van a corroborar a la hora del examen físico y la palpación y logren palpar en este caso la hepatomegalia. Entonces, los patrones de la falla cardíaca, como en realidad encuentran los pacientes en el hospital, ¿no? Nosotros normalmente somos un patrón. ¿Qué patrón somos nosotros? Los que no tenemos falla cardíaca. Aún. Seco caliente. Seco se refiere a que no tengo congestión pulmonar, ¿cierto? No congestión pulmonar. Y caliente se refiere a que mi flujo circulatorio está bueno, ¿cierto? Pero así como hay un patrón seco caliente, el extremo de este vendría a ser un patrón húmedo frío. ¿Cuál es el patrón húmedo frío? El que todos tienen en la cabeza como imagen de falla cardíaca. Es un paciente que está con congestión pulmonar, ¿no es cierto? Ustedes lo van a ver sentado, disneico, ortonneico, posiblemente escuchen roncantes, sibilantes, audibles, y cuando hagan la auscultación posiblemente crépitos en todos los campos pulmonares. Es un paciente pálido diaforético y que cuando ustedes lo van a ver edematizado olíurico y van a ver frialdad distal, cianosis y llenado capilar lento. Creo que es la imagen que todos tienen en la cabeza de falla cardíaca, típica a izquierda. ¿Quiénes son estos? Generalmente los que tienen una falla cardíaca aguda. Generalmente, porque en medicina no hay nada absoluto. Por ejemplo, un infarto agudo de miocardio con compromiso de la descendente anterior. Generalmente estos pacientes debutan así. Es raro que un paciente te haga congestión pulmonar y no te haga bajo gasto cuando es una falla cardíaca aguda de ese tipo. Bien. Pero también puedo tener un patrón húmedo ¿Quiénes serían estos? Un paciente que es falla cardíaca crónica, por ejemplo, y ya tiene una fracción de eyección. Para definir esto, la fracción de eyección normal sí la saben, ¿no es cierto? 55. ¿Qué es la fracción de eyección? El porcentaje de sangre que debe expulsar el ventrículo izquierdo en cada latido. Es decir, te llegan 100 centímetros cúbicos, por lo menos tienes que expulsar 55%. Eso es su fracción de eyección. Hay disfunción severa cuando la fracción de eyección es menos de 30 o 35%, según el libro.
Moderada cuando es de 31-41 o 35-45. Y leve es cuando de 41-51 o 45-55. ¿Ya? Entonces un paciente, por ejemplo, que tiene una fracción de eyección deprimida, se le ocurre dejar su tratamiento hace una semana y se va a comer, como les pongo el ejemplo siempre, a Monsefú, caballa salada, una tortilla de raya. Entonces definitivamente es un paciente que hace retención hidrosalina, hace congestión pulmonar, ¿no? O un paciente renal estadio 3B que simplemente no se quiere cuidar, se va a lo mismo, come rico, y te puede llegar inclusive con un edema agudo de pulmón. Estos son los pacientes que presentan el patrón húmedo caliente. Congestión pulmonar, disneas sibilantes, estertores, que puede llegar a un edema agudo de pulmón, pero que tiene buen gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir? Pies calientes, llenado capilar normal y no hay cianosis periférica. Y está el otro, que vendría a ser el patrón seco-frío. Seco-frío es el que más confusión produce y definitivamente uno ya tiene que tener un poquito de experiencia para poder identificarlo, ¿no? Generalmente estos son los pacientes que tienen una falla cardíaca avanzada. Son pacientes generalmente en estados ya un poco largos, ¿no? De una evolución bastante larga, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no hay congestión pulmonar, pero tienen bajo gasto. Entonces, ¿cómo lo vas a ver este paciente? Como nosotros tenemos en la cabeza, el paciente está ortoneco, neco, cuando tú lo ves al paciente acostado, entonces, no, pues no tiene nada, no tiene falla cardíaca, no está descompensada la falla cardíaca. Es un paciente que tú lo vas a ver acostado, 25 grados, te tolera bien, pálido, lo que dijimos al principio, bajo gasto, pálido, leve polimnia, poligúrico, edematizado, frialdad y cianosis distal. Creo que todos conocen a una señora que está en el hospital ahorita, que está en observación mujeres en emergencia. ¿Ah? Trujillano. La mayoría de ustedes creo que la han visto. Ese es un ejemplo típico del patrón seco-frío. Esta señora no te hace congestión pulmonar, pero está hasta las... ¿no? Ya es una paciente que está terminal estadio D y prácticamente con esa señora solamente esperar nomás. Ya no responde inotrópico, ¿no? Se le ha puesto 3 inotrópicos y no responde, y de aquí vamos a ver por qué no responde, ¿no? Entonces eso es un patrón seco-frío. Le digo porque a mí me pasó en la residencia que yo también se me pasaba, ¿no? Porque no, yo tenía en la cabeza falla cardíaca, los neco, entonces lo vi al paciente, no, doctor, ¿sí? ¿Has visto al paciente? Sí, doctor, no es una falla cardíaca, es compensar. Cuando le íbamos a ver al paciente pálido, pies morados, y entonces, con eso hay que tener un poquito de experiencia, pero son los pacientes generalmente terminales. ¿Ya? Entonces, básicamente, es como se les va a presentar los pacientes en la vida real. La anterógrada, retrógrada, derecha, izquierda, sistólica, diastólica, abajo, eso no, porque como van a ver, hay pacientes que tienen la combinación de varios de estos tipos. De acuerdo a eso también, de acuerdo al tipo de patrón que encontremos en nuestro paciente, va a ser el tratamiento que nosotros le demos. ¿Ya? Si hay una pregunta hasta acá antes de empezar con el tratamiento y los fármacos que aumentan la sobrevida en falla cardíaca. ¿No hay? Ya, seguimos. Entonces, ya dijimos que la falla cardíaca, el paciente definitivamente está, y en los estadios iniciales está compensado, ¿no es cierto? Porque intervienen los mecanismos neurohormonales, ¿no? Sistema renina-angiotensina, aldosterona y lo que vendría a ser sistema adrenérgico. Entonces, muchas veces estos tres sistemas impiden que el paciente inclusive pueda tener síntomas. En los niños, ¿cómo se dan cuenta de que el paciente, las mamás, cómo cuentan que el niño está haciendo falla cardíaca? Ellos no se dan cuenta definitivamente, pero ¿qué es lo que le cuentan al doctor? No orina. Porque el niño no va a decir, no, recién nacido, tengo disnea, tengo ortones. ¿Qué dicen? ¿Cómo se da cuenta la mamá? ¿Qué te dice cuando va al médico? Está moradito. Se cansa para lactar, se pone pálido y suda mucho. No, cuando recién está. ¿Por qué? Porque hay activación del sistema adrenérgico. Y el sistema adrenérgico produce palidez y produce videoforesia. Entonces la mamá te va a decir, doctor, cuando toma su teta, toma entrecortado. Se pone bien pálido y empieza a sudar bastante. Entonces, eso es indicado. Y extrapolando, cuando ustedes le llega supuesto a un paciente diabético y no saben si está hipoglicémico o hiperglicémico, una de las características para darse cuenta que está hipoglicémico es que el paciente está diaforético. Pálido y diaforético por activación, ¿no es cierto?, del sistema adrenérgico y por activación de los corticoides como el sistema de alerta. ¿Ya? Bueno, entonces como hablamos, sistema renina-angiotensina-aldosterona bloqueado por los YECA y los ARA2.
y la aldosterona bloqueada por la espironolactona y la eplerenona. La eplerenona, la única ventaja es que no produce ginecomastia dolorosa, como sí lo produce la espironolactona, pero es un poco más cara, así que al final acá seguimos utilizando la eplerenona. Y el sistema adrenérgico es contrarrestado por los beta bloqueadores, ¿cierto? No todos los beta bloqueadores, por si acaso, los beta bloqueadores estudiados para falla cardíaca, Colegio Médico de Bolivia, carbilidol, metoprolol y bisoprolol. Y ahorita ya hay estudios con lo que vendría a ser nebivolol. ¿Ya? No es para todos los beta bloqueadores, ¿ya? Para falla cardíaca, carbilidol, metoprolol, bisoprolol y ahora con el nebivolol. Entonces, sistema adrenérgico de aldosterona, efectos benéficos, ya sabemos cuáles son. El sistema adrenérgico, ¿cuáles son los efectos benéficos? Los vamos a mencionar inicialmente, ¿no? Porque al final, ¿cuáles son? Entonces el sistema adrenérgico aumenta la frecuencia cardíaca. Si yo tengo un gasto cardíaco bajo, ¿qué hago? Lo hago circular más rápido. ¿Para qué? Tratar de compensar. Trata de aumentar el inotropismo. Y en los grados extremos, como es la señora que ustedes conocen ya, que es la señora Trujillano, hace una redistribución de flujo. ¿Qué es la redistribución de flujo? Le quito la sangre a los órganos menos importantes y se la dejo a los más importantes. ¿Cuáles son los órganos menos importantes? Tegmentos y regiones distales, ¿cierto? Es por eso que en este paciente generalmente en una falla cardíaca avanzada va a estar pálido, va a estar frío y va a estar cianótico con llenado capilar lento, gracias a la redistribución de flujo. Recuerden que los dos últimos órganos en caer son corazón y cerebro, ¿ya? Entonces la señora, si ustedes se han dado cuenta, Trujillano, que vemos en la cama 1, es una paciente que por momentos se pierde. Cuando ustedes la miren, tiene una mirada fija pero una mirada perdida. Se duerme y dice que está en un lugar lejos, que ha muerto y que ha regresado. Cuando tú le preguntas, pero dime dónde has estado, no, porque Dios se enoja. Inclusive a veces tiene un comportamiento hasta infantil, ¿no? Quiere decir que el flujo cerebral, inclusive ya también está cayendo, ¿no? Entonces es una paciente que se ha ido a terminar. Bien, entonces esos serían los efectos benéficos aparentemente de los adrenérgicos inicialmente. Pero así como el sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene efectos nocivos con la remodelación miocárdica, el sistema adrenérgico también tiene efectos nocivos. ¿Cuáles son? 1. Muerte por taquicardias ventriculares. Aumenta la muerte por taquicardias ventriculares. 2. Aumenta la apoptosis de los miocardiocitos. Y la tercera se los voy a decir cuando hablemos de los beta bloqueadores. Antiguamente, como les he dicho, los chicos que rotaban conmigo, se trató de crear un inotrópico oral que se llamaba la ibopamida, ¿no? Entonces se daba a los pacientes, pero el aumento de muertes por taquicardia ventricular fue tanta que prácticamente lo suspendieron del mercado, ni bien la sacaron. De tal manera que por ahora el único inotrópico que tiene más de 150 años y que todavía seguimos utilizando es la dioxina. La dioxina no favorece ni empeora la sobrevida, tiene un efecto neutro sobre la mortalidad. Es el único inotrópico que tiene un efecto neutro. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la dioxina tiene efectos vagales y se supone que esto contrarresta de alguna manera las taquicardias ventriculares. ¿Ya? Entonces, la apoptosis y los miocardiocitos. ¿Por qué damos los YK-HARA2 y por qué damos la aldosterona? Creo que todos estamos claros en eso, ¿cierto? La pregunta del $1.000.000, y que creo que ya te la deben saber, creo, los que rotaron conmigo, espero que sí, roguemos a Dios, que algo les haya quedado por ahí. Creo, ¿no? Sí, ¿no? La pregunta del $1.000.000 es ¿por qué utilizo beta bloqueadores cuando mi fracción de eyección está deprimida? Si mi fracción de eyección está deprimida y yo acá le meto un beta bloqueador, no es que la fracción de eyección se va a deprimir más. Entonces, ¿por qué utilizo beta bloqueadores? ¿Cuál es la explicación? Para ampliar la diástole. ¿Ah? Bueno, Porque aumenta la rata. No, ya es porque sí te le he dicho, me dice también. Entonces, aquí viene la explicación de. Creo que aparte de los que han rotado conmigo, los demás no lo saben, porque yo cuando era estudiante tampoco sabía. No entendía por qué. Ah, mira, aumenta la sobrevida en falla cardíaca, pero si el beta bloqueador deprime al receptor beta 1 que se encarga de la contractibilidad, entonces ¿por qué se lo doy al paciente?
Entonces, el otro efecto adverso de los inotrópicos, y me van a responder la pregunta con la señora Trujillano de por qué ella no responde, es que si yo tengo una estimulación adrenérgica permanente, los receptores beta 1 que están en la superficie se van a irritar, y al irritarse se van a guardar. Pero si esta estimulación adrenérgica persiste, como sucede en un paciente con falla cardíaca, se van a destruir. De tal manera que en el transcurso del tiempo los receptores beta 1 desaparecen de la superficie del miocardio, lo que hace que la contractilidad disminuya, empeore la falla cardíaca y el paciente se muera más rápido. Este efecto que hacen los inotrópicos se llama la down regulation de los receptores beta 1, o sea, los disminuye de los beta 1. Eso es lo que hacen los adrenérgicos. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hago para evitar esto? Le doy beta bloqueador. ¿Qué hace el beta bloqueador? Si yo tenía 10 receptores beta 1 que funcionaban al 100%, entonces yo pongo un beta bloqueador por aquí. Y estos 10 receptores beta 1 van a funcionar al 50%. ¿Qué harías tú como sistema de compensación? Si ya tengo 10 que funcionan al 50%, ¿qué haría? 10 más. 10 más. Lanzo 10 más que funcionan al 50%. ¿Sí? Entonces ya tendría 20. Con el transcurso del tiempo, la persona se adapta a la dosis de beta bloqueador y estos 20 empiezan a funcionar al 100%. Nuevamente, 2 semanas pasaron, le vuelvo a aumentar la dosis del beta bloqueo y me construyo 40 que funcionan al 50. Con el transcurso del tiempo, estos 40 funcionan al 100, vuelvo a aumentar la dosis de beta bloqueador. De tal manera que con el transcurso del tiempo, aumento el número de receptores beta 1 de mi superficie y se produce lo que se llama la up regulation, o la regulación hacia arriba de los receptores beta 1 que hacen los beta bloqueadores. ¿Ya? Es por eso que lo doy. Siempre en pacientes con falla cardíaca crónica estable. Nunca se les ocurre dar un beta bloqueador a un paciente con una falla cardíaca aguda, porque ahí sí se lo chifan al paciente. ¿Ya? Eso sí no se les ocurre. Solamente, no, el doctor Reaño me ha dicho que la up regulation, de infarto de intento anterior, up regulation con hemago de pulmón. Entonces, solamente en pacientes con falla cardíaca crónica. Los YECA y los ARA2 y los espironolactona, los YECA, ARA2 y beta bloqueadores le doy a todos los pacientes izquierdos con fracción de eyección disminuida. Pero la espironolactona solamente la doy en ciertas condiciones. ¿Cuáles son? ¿Ya? La espiro, para resumir. Espiro la doy cuando la fracción de eyección es menos de 35% o cuando el paciente tiene mayor de una clase funcional 2 de la New York Heart Association. ¿Ya? Esa es la indicación para espironolactona o eplerenona. YECA-ARA2 o beta bloqueadores, todo paciente que presenta fracción de eyección deprimida. Punto. El pirone, si la fracción de eyección es menos del 35% o es más de clase funcional. La dioxina, la indicación universal ICC más fibrilación auricular. Esta es la indicación aceptada. Pero también puedo dar con fracción de eyección menos de 35 y más de clase funcional 2 de la NIJA también. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá para hablar del tratamiento de la falla cardíaca aguda? Esto obviamente es el tratamiento de la falla cardíaca crónica, junto con otros medicamentos que les voy a mencionar en falla cardíaca aguda, ¿no? Entonces, el tratamiento básico de un paciente con falla cardíaca aguda, YECA o ARA2, beta bloqueadores, espironolactona si tiene fracción de eyección menor del 35%, obviamente sintomáticos, que puede ser la furosemida y que puede ser la dioxina también, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta hasta acá para hablar del tratamiento agudo y terminar con eso? Entonces, ahí va la pregunta. ¿Por qué la señora Trujillano, a ver, padre, que tú que parece que estás atento o me engañas muy bien? Sí, entendí. Entonces, a ver tú, ¿por qué ella, la señora Trujillano, no responde? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa con la señora Trujillano? Porque ya no expresa la misma cantidad de receptores que pensaban. Porque tiene una estimulación adrenérgica de tanto tiempo que posiblemente los receptores beta 1 ya están destruidos, ¿no? Entonces, la butamina, dopamina, noradrenalina y todo lo que le pongamos va a ser como si le pusiéramos agua con caramelo. Ya no va a responder. Entonces, cuando yo tengo un paciente con falla cardíaca grave, lo que les digo a los familiares es que vamos a probar a ver si responde. Porque ya no depende de lo que le pongamos, depende de sus receptores beta 1. Es por esto que esta señora ya no responde a nada, porque es una falla terminal.
Es por eso que los pulsos de inotrópicos, cuando ustedes escuchen que a un paciente con falla cardíaca le van a poner dobutamina o dopamina, van a escuchar, ponle un pulso. El pulso dura 72 horas. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque se supone que a las 72 horas, un tercio de los receptores ya se internalizaron. Y si sigo más tiempo, posiblemente el efecto del inotrópico ya se reduzca. Ya ese es el tiempo académico de los pulsos, 72 horas. Pero yo puedo hacerlo más dependiendo del paciente, de la respuesta del paciente o cómo vea el paciente. Recuerden que medicina es ciencia y arte. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Antes de dar el tratamiento agudo. Doctor, aparte de espirosis y furosemida, un paciente, por ejemplo, que haga edema de pulmón, se podría dar vasodilatadores como nitratos, eso, ¿no? Claro, justamente ahorita voy a hablar de la parte aguda. Entonces, supongamos que tenemos un paciente con un patrón húmedo-frío. Este va a ser nuestro paciente típico. Hace un edema agudo de pulmón. Ya, la mnemotecnia, ¿cuál es? Bueno, La mnemotecnia es una movida. Entonces la M, morfina. La morfina puede tener un efecto tranquilizante, porque recuerden que es un paciente ansioso, va a consumir más oxígeno y va a haber más disnea, y se dice que puede tener inclusive un efecto vasodilatador. La O, oxígeno definitivamente. B, acá lo que dice su amigo, vasodilatadores. Los vasodilatadores podemos, que más disponemos en nuestro medio y que es más difícil acceder es la nitroglicerina. ¿Qué efectos tiene la nitroglicerina? La nitroglicerina es un vasodilatador principalmente venoso. Al dilatar las venas, disminuye el retorno venoso, con lo que va a disminuir la congestión pulmonar, ¿cierto? Y es un vasodilatador arterial. Al ser un vasodilatador arterial, ¿no es cierto?, va a disminuir la poscarga o la resistencia de la arteria y va a permitir que más sangre se eyecte a través del ventrículo izquierdo, con lo consiguiente menos congestión pulmonar. La I, de inotrópicos, para mejorar, ¿cierto?, el gasto cardíaco y de esta manera disminuir la congestión pulmonar. D, de diuréticos, obviamente reduce el retorno venoso. Y asentarse, que es por acción de la gravedad. Ustedes saben que el paciente no va a poder adoptar el decúbito, sino el paciente va a tender a sentarse para que por acción de la gravedad la sangre vaya hacia abajo y disminuya el retorno venoso. Y otros signos del signo del almohadón, el paciente se sienta y se aprieta el abdomen. ¿Para qué? Para mejorar la expansión respiratoria y para comprimir los trombos venosos y disminuir el retorno venoso, que es el signo del almohadón. Entonces ese es el tratamiento típico de un patrón húmedo frío, que es un edema agudo de pulmón, ¿cierto? Pero definitivamente, si yo tengo un patrón húmedo frío, si yo tengo un patrón seco frío, ¿cuál va a ser mi tratamiento de elección? En un seco frío, ¿cuál es mi tratamiento ahí? ¿Ah? un vasodilatador. Inotrópico nada más, pues si es seco frío, no tiene congestión pulmonar, entonces lo único que me interesa es ponerle un inotrópico. Entonces acá inotrópico y después le pongo furosemida, no porque lo necesite, porque este paciente no está orinando. Entonces recuerden, antes de hacer cualquier cosa, primero volumen, luego inotrópico, y una vez que ya puse volumen inotrópico, puedo inyectar con furosemida a bajas dosis para tratar de inducir la diuresis, no porque lo necesite. Si es un patrón húmedo caliente, básicamente la elección aquí va a ser furosemida y vasodilatadores. Estamos hablando de pacientes agudizados, ¿no? Furosemida y vasodilatadores, lo que yo voy a necesitar. Porque no tengo bajo gasto, tengo congestión. Entonces necesito furosemida y vasodilatadores. O sea, de elección de furosemida más no hacer. ¿Cuál? Furosemida más no hacer. Furosemida y vasodilatadores. ¿Qué pierdes? Tienes que bajar el pulmón. O sea, reduzco el gasto. Porque es agudo. Claro, pero todos los Claro. pacientes agudos son parenterales, ¿ya? Esto es para el tratamiento, lo que vimos anterior es para el paciente crónico. Para el paciente agudizado, básicamente parenteral. Ya, entonces más o menos así se presentan los pacientes en el mundo real. ¿Alguna pregunta, chicos?
El paciente tiene que darle lo que necesita. Como vimos, conversamos con los muchachos, si lleva un edema agudo de pulmón por una emergencia hipertensiva, ¿cuál de todo esto no le darían? Porque hay edema agudo de pulmón no cardiogénico, el caso que hablamos del renal que se fue a chupar de lo lindo, que vino con un edema agudo de pulmón, su fracción de eyección está buena, pero hace retención de hidrosalina, ¿no? Hace un edema por hipervolemia arterial efectiva, ¿no? ¿Cuál no le darían? Un paciente tiene una crisis, una emergencia hipertensiva y les hace un edema agudo de pulmón. ¿Qué no usaría? Diuréticos porque si tienen que eliminar volumen, están con edema agudo de pulmón. ¿Morfina? También está Oxígeno, vasodilatador. Oxígeno. ¿Ah? Nootrópico, si el paciente tiene una emergencia hipertensiva, la arteria está así, ¿qué hace si usted le pone un inotrópico al miocardio? Va a reventar ese. Entonces, un paciente con una emergencia hipertensiva no le ponen inotrópicos, todo lo demás puede ir menos los inotrópicos. Y en una emergencia hipertensiva, el vasodilatador de elección es nitroprusiato. Si no hay, nitroglicerina. Ya en una paciente renal que es un edema agudo de pulmón por sobrecarga de volumen, por comer rico, por no seguir el tratamiento, igual no le van a poner inotrópicos, ¿no? Solamente diuréticos, vasodilatadores y todo lo demás. Muy bien, chicos, si hubiera alguna pregunta. Si no hay preguntas, hasta la próxima, muchachos.